tiempos con el microcontrolador, porque resulta que el tiempo para nosotros en las tareas que hacemos pues es una variable muy importante. Mire que no solamente en las tareas de procesamiento, sino que muchas tareas, por ejemplo en automatización, muchas tareas de comunicaciones, nomás en sus tareas diarias, la variable que más influye es el tiempo. ¿Cuánto me demoro en desplazarme al trabajo? ¿Cuánto tiempo me demoro almorzando? ¿Cuánto tiempo me demoro bañando? ¿Cuántas horas voy a dormir? Entonces el tiempo realmente es una variable que nos organiza mucho, ¿sí? Que nos organiza demasiado y que pues igual pasa en la parte de procesamiento. ¿Listo? ¿Qué podríamos nosotros decir del manejo del tiempo del microcontrolador? ¿Cómo hace el microcontrolador el manejo del tiempo? ¿Qué conocen ustedes hasta este momento con respecto al manejo del tiempo del microcontrolador? ¿Podemos manejar el tiempo o la variable de tiempo con el microcontrolador? ¿Lo han hecho ustedes hasta este momento? Sí, hasta este momento ustedes, la mayoría lo ha hecho. Lo estuvieron haciendo en el primer laboratorio. ¿Para qué implementaban ustedes la función delay? ¿Para hacer qué? Conteos que generara retrasos, ¿cierto? Y esos retrasos pues realmente es para generar unas bases de tiempo, ¿cierto? Eso es. ¿Qué herramientas de microcontrolador? Y cuando digo herramientas no es en la parte de hardware, sino lo que ustedes conozcan, sí, ambas, hardware y software. ¿Qué herramientas de microcontrolador conocen ustedes que nos sirven para manejar el tiempo? Entonces ya dijimos la primera, los famosos delays. ¿Qué otra conocen ustedes que nos ayuda a manejar el tiempo o que haga conteos aparte del delay en el microcontrolador? ¿Las frecuencias? ¿Frecuencias del cristal? El cristal, sí, puede ser, pues el cristal me sirve para generar frecuencias, ¿cierto? ¿Sí? No, el preescalado no. El preescaler no. Los timer obviamente que es lo que nos atañe en el tema de hoy, pero aparte del timer y aparte del delay, otra cosa que nos ayuda a controlar el tiempo o que funcione con tiempo. ¿El oscilador? ¿Señor? ¿El oscilador? No, el oscilador no. Las interrupciones, sí, exactamente, las interrupciones pueden funcionar con bases de tiempo. Y el famoso watchdog timer, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado? El famoso watchdog. ¿Lo han escuchado? Sí, claro, tienen que haberlo escuchado porque cuando ustedes lo programan lo apagan, ¿cierto? Es el famoso watchdog o perro guardián. También nos ayuda a hacer control de los procesos que estamos haciendo en el tiempo, nos ayuda a revisar la sincronía de cómo está trabajando el programa, cómo está trabajando el microcontrolador, y cuando él ve saltos que son anormales, reinicia el micro y deja que vuelva a ese código. ¿Sí? Pues eso es otro modo. ¿Qué tan precisas son las herramientas que hemos mencionado? Obviamente la mejor de todas son los timers, ya lo vamos a ver por qué. Otra de las herramientas es el delay, y ustedes me dirán, por ejemplo, en lo que hacían en este primer laboratorio, ¿qué tan preciso es el delay con el manejo del tiempo, con la migración de recargos? ¿Es preciso? ¿No es preciso? ¿Cómo es el delay? ¿Es preciso o no es preciso? Sí es preciso, ¿Sí es preciso? pero lo que vamos varía eso es el resto del código que no tiene tan en cuenta. El tiempo es Tiempo de ejecución. Ustedes se han tomado por ejemplo la tarea de generar 60 minutos con delay, saber cómo funciona el delay. ¿Alguien ha programado más de un minuto con el delay en el microcontrolador? No, casi siempre programamos en segundos. ¿Se podría hacer la programación de un minuto con los delays? Sí, claro, obviamente. Bueno, entonces yo los invito para que lo hagan. Y cuando lo hagan, ustedes se van a dar cuenta que realmente si ustedes cronometrizaran el tiempo con el delay de ese minuto, van a observar que realmente él no está temporizando un minuto, está temporizando más del minuto. ¿Sí? No sé si ustedes han visto cuando hacen temporizaciones muy largas, por ejemplo de 10 segundos, de 20 segundos, eso no es exacto. No es exacto ¿por qué motivo? Porque a pesar de que nuestras herramientas de desarrollo, ¿sí? A pesar de que nuestras herramientas de desarrollo, nosotros podemos decir el delay tantos milisegundos, él no temporiza ese tiempo realmente. ¿Por qué? Porque para poder hacer esa programación hace un cálculo, el cual ese cálculo de acuerdo a los TSY, ya ahorita lo vemos,
pues hace que eso no sea exacto y se van acumulando tiempos y se van acumulando tiempos. Ahora la pregunta también es, ¿los delays son una herramienta de tipo hardware o software dentro del microcontrolador? Software, ¿no? Es una herramienta de tipo software, es un código, es una programación. ¿Para qué nos sirve generar temporizaciones y conteos en el microcontrolador? Pues si el módulo timer, que es el que nos atañe esa tarde, está y hace esas dos tareas, pues ¿por qué para nosotros es importante temporizar y por qué para nosotros es importante contar? ¿Temporizar qué? ¿Y para qué? ¿Y contabilizar qué? ¿Y para qué? Entonces hablemos primero de temporizar. ¿Para qué temporizamos nosotros? ¿Señor? Para que suceda algo después de un tiempo. Para que suceda algo después del tiempo, sí, para organizar tareas, puede ser, ¿cierto? ¿Y para qué contamos o qué contamos nosotros con el microcontrolador? Por ejemplo, para ver exacta ejecución de tareas o para ejecutar o para hacer conteo de qué? De eventos. Los eventos en el microcontrolador nosotros los medimos de dos formas, o de una forma que se presenta de dos maneras. Esa forma es haciendo medición en los flancos de los eventos, ¿cierto? Flanco de subida o flanco de qué? Flanco de bajada. ¿Listo? ¿Es lo mismo temporizar que contar? No. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque es diferente. Claramente no es lo mismo, todos ustedes tienen razón. No es lo mismo contabilizar que temporizar. ¿Qué diferencia hay entre temporizar y contar? ¿Señor? El tiempo, porque puede contar, puede demorar en una tarea un minuto. La diferencia de tiempo. Sí, más o menos su respuesta es válida. O sea, la temporización, el tiempo corre y el tiempo no le interesa si la tarea se ejecutó o no. El tiempo corre, es independiente de todo. Pero yo puedo contabilizar, ¿cierto? Puedo hacer el primer conteo ahorita y hacer el siguiente conteo 1 hora después, 3 horas después, 4 horas después. Realmente el conteo no necesita alguna sincronización, sino es llevar, ¿cierto? Llevar la cuenta de eventos. Entonces esa es la diferencia que existe entre los dos. Listo, perfecto. Entonces lo que acabamos de decir, si el resumen o las respuestas a esas preguntas está acá. Medir el tiempo entre eventos, lo que quisiéramos nosotros hacer, establecer tareas para ejecutarse en intervalos de tiempos periódicos cuando nosotros hacemos temporizaciones y siempre procurar que haya sincronía en algunas tareas importantes del microcontrolador, ¿sí? Eso también queremos hacerlo cuando estamos temporizando y obviamente pues queremos contabilizar eventos que ya explicamos qué es. Eso es lo que nosotros podríamos decir acerca de la parte de los timers. ¿Qué herramientas conocemos entonces nosotros para el manejo de los timers? La primera es esta, ¿no? La de los retardos, el famoso delay TSY, ¿cierto? Pues en mi época se programaba así. Hoy con la actualización del XC8 pues se programa un poquito diferente, pero de todas formas es la misma Estructura. La misma estructura, exactamente, la misma filosofía. Hay una cosa que tienen que ustedes tener en cuenta también y eso es lo que hace que el delay no sea exacto. Recuerden que el delay no cuenta en tiempo real, ¿sí? O sea, él no se basa en los ciclos de oscilación de nuestro reloj, sino que él se basa para realizar sus conteos en los famosos ¿qué? TSYs. Entonces, ¿recuerdan qué es el TSY? Son ciclos de máquina. Ciclos de máquina, exactamente. Y un ciclo de máquina es igual a la frecuencia de oscilación sobre ¿qué? Sobre 4. Listo, cuando yo tengo frecuencias de oscilación, por ejemplo, de 8 megas, 2 megas, 16 megas sobre 4, pues me dan tiempos exactos sin decimales. Pero si pongo, por ejemplo, un cristal de 32 ¿cierto? K sobre 4, ahí esa división me va a dar con números ¿qué? Decimales, ¿cierto? Esos números decimales yo los puedo cargar en el código del microcontrolador. No, solamente puedo cargar los números ¿qué? Enteros de una variable, ¿cierto? Los puedo cargar todo lo que yo cargo en el microcontrolador es entero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los números decimales sobrantes? ¿El microcontrolador será que no los tiene en cuenta como no los tengo en cuenta yo? No, el microcontrolador sí los tiene en cuenta. Sí, él sí hace la tarea, a pesar de que yo no los cargue, él sí los ve. Por eso es que cuando ustedes utilizan los delays, ¿cierto? Utilizan los delays para temporizaciones muy largas, muy grandes de tiempo, pues esos decimales que estaban ahí
¿qué va pasando cada vez que pasan esos ciclos? Se van sumando, y al final el tiempo que usted calculó realmente resulta ser ¿qué? Resulta ser mayor. Entonces eso es una gran desventaja. Por eso es que no son exactos los delays. Entonces la herramienta más exacta que nosotros tenemos para el conteo de los tiempos en el microcontrolador es la herramienta timer. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esta herramienta del módulo timer. El módulo timer tiene una característica importante, y es que el módulo timer no es una instrucción de tipo software como lo es el delay. El timer es un circuito propio del microcontrolador. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el timer con respecto al delay? Si ustedes recuerdan cuando les explicaban el delay en Sistemas Digitales 2, cuando usted invoca un delay, el delay ¿qué pasa? ¿Qué hace con los recursos del microcontrolador? Los absorbe absolutamente ¿qué? Todos. Y mientras el delay se esté ejecutando, ¿qué más se puede ejecutar mientras el delay esté en ejecución? ¿Se puede ejecutar algo más? No se puede ejecutar nada más. Entonces, esa es una de las, u otra de las grandes desventajas que tiene el delay. Cada vez que yo lo utilice, los recursos del microcontrolador, todos los recursos están siendo ¿qué? Usados y utilizados por el delay. Entonces, si usted quiere hacer otra tarea diferente al delay, ¿lo puede hacer? Pues obviamente no lo puede hacer, porque ya están los recursos ocupados. Algo diferente ocurre con el módulo timer, porque el microcontrolador para el módulo timer tiene un circuito adicional. Entonces, usted como tiene un circuito adicional, ese circuito, claro, el timer es invocado, se habilita este circuito, pero las demás herramientas, los demás recursos del microcontrolador todavía están ¿qué? Están disponibles. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el módulo timer. Entonces hay que entender eso. El módulo timer trabaja como un circuito, una parte hardware de todo el esquema lógico digital de nuestro microcontrolador. Él trabaja trabaja de ese modo. Resulta que el módulo timer tiene dos formas de trabajar en nuestro microcontrolador. Una es esta que tenemos acá, que es la forma de 8 bits, y otra forma es esta que es de 16 bits. ¿Listo? ¿De cuántos bits es nuestro microcontrolador? ¿De 8, de 16 o de 32 o de 64? De 8 bits. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con 16 bits? Se concatena, se hace con qué? Concatena, ¿sí? ¿Qué concatena? Los registros para otro poder... registro, exactamente. Entonces ya vamos a ver. El módulo timer funciona entonces de esas dos formas, a 8 bits y a 16 bits. Siempre que trabaja a 8 bits, puede ser utilizado en 8 bits para conteos que no son tan extensos. ¿Listo? Para conteos que no son tan grandes. Obviamente sí soporta conteos grandes, de segundos, de minutos, pero cuando quiero hacer otros conteos que no me da por el oscilador que estoy utilizando, utilizo ya un temporizador de 16 bits. Ya miramos unos ejemplos para entender eso. Resulta que el módulo timer entonces está compuesto por lo siguiente. ¿Esta función cómo se llama? ¿Esta función lógica? XOR. Es un XOR, ¿cierto? Entonces es un XOR que me permite por medio de ver si trabaja como contador o como temporizador. Ya vamos a entender eso. Este señor de acá es un ¿qué? ¿Un qué? Un multiplexor, exactamente, que de acuerdo al tipo de reloj, el tipo de señal, va a escoger si trabaja como temporizador o como contador. ¿Sí? Que ya vimos que el módulo timer puede hacer esas dos cosas. Obviamente si trabaja como temporizador, entonces pasa esta tarea, pasa el prescaler, bueno, y acá van pasando una serie de cosas que no nos vamos a adelantar, ya lo vamos a ver. Y acá lo mismo, es el mismo circuito, solamente que en la parte de almacenamiento él concatena dos registros, uno que se llama el timer bajo y el otro que se llama el timer alto, 8 y 8. Si yo los concateno, los sumo realmente, son ¿cuántos bits completos? 16 bits. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces aquí un resumen de lo que acabamos de decir. El módulo timer, pues es el módulo de tiempo más exacto que tiene un microcontrolador. Realmente sí, si ustedes se dieran la tarea de cronometrar lo que genera el timer con un reloj real,
pues obviamente es lo más exacto que nosotros podemos utilizar para generar bases de tiempo. Más adelante ustedes lo van a ver en sus prácticas de cuadrado C. Hay otros módulos externos como módulos de relojes de tiempo real que se manejan por I cuadrado C o por SP, que son todavía más exactos que él, pero son módulos externos, son circuitos integrados externos. Otra característica del módulo timer es el que acabamos de decir, entonces me puede servir como contador o como temporizador. Puede ser configurado como un temporizador, un contador de 8 bits o un temporizador, un contador de 16 bits. ¿Listo? Siempre va a ser leído a través del registro timer 0 o es el registro que utiliza el microcontrolador para decir o para almacenar esa temporización de esos conteos que estamos haciendo. Además, lo veíamos ahorita en el circuito, utilizamos algo adicional que se llama el famoso prescaler. ¿Qué es lo que hace el prescaler? El prescaler lo que me ayuda o lo que me permite a mí es tomar las frecuencias principales y poder realizar divisiones sobre esas frecuencias. ¿Qué ventaja tiene dividir la frecuencia principal en otras frecuencias? ¿Qué ventaja tendría o qué desventaja tendría? ¿O para qué usamos eso? ¿El señor? ¿Señor? Sí, bueno, ¿para qué, señor? Para tener diferentes escalas de tiempo. Exactamente, para tener diferentes escalas de tiempo. Es para eso específicamente. La forma como trabaja el timer es que él genera o trabaja algo que se llama las interrupciones por desborde. Cada vez que genera un desborde, una interrupción por desborde, ya lo vamos a ver, él hace o indica que realizó un conteo, ¿listo? O la temporización que se necesita. Para hacer las tareas de conteo, él trabaja con señales externas y la señal externa siempre va a entrar por el pin 4 del puerto A. Y entonces es interesante porque usted puede hacer tareas como por ejemplo análisis de eventos externos al microcontrolador, ni siquiera eventos internos del microcontrolador, eventos externos, puede hacer análisis de otras señales, ¿sí? Y con eso usted puede también realizar comparaciones con bases que usted haya generado en su microcontrolador, comparar esa base que usted generó con otras señales externas y poder pues obtener algunas conclusiones de eso. Realmente el módulo timer es muy interesante y es una herramienta muy útil. ¿Qué nos interesa a nosotros entonces saber del módulo timer? Resulta que el módulo timer nos interesan varias cosas. ¿Listo? Nos interesa conocer, por ejemplo, la metodología de los cálculos teóricos para las diferentes bases de tiempo. Eso nos interesa saber. ¿Cómo se hace el cálculo teórico para poder obtener algunas bases de tiempo? Pues las bases de tiempo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el microcontrolador así lo exige. Acá, digamos, en este curso ustedes van a ver que hay muchos módulos que para su manejo se necesitan hacer algunos cálculos teóricos. Sencillos, sí, muy sencillos, pero igual hay que hacerlos. Toca hacerlos para poder hacer una buena configuración. Bueno, muchachos, toca hacer pisecito. Ya entraron más de 4 o 5 personas con el que llegaron tarde. Yo llegué temprano hoy, ¿cierto? No, este es el cuarto. Entonces, saquen una hojita, por favor. Muchachos, para todos, yo les dije. No se hace cuarto, ahí llegó otro.